siempre que hablamos de básicos de invertir en general, de los primeros conceptos que hay que entender y que hay que manejar es el de la diversificación. ¿Cómo la defines, cómo la enmarcas? Bueno, yo creo que el punto principal es que para crear patrimonio, para crear riqueza, normalmente concentras riesgo y, por supuesto, concentrar riesgo pues tiene el lado negativo de que lo puedes llegar a perder. Siempre que hay un patrimonio ya creado en cierta forma, lo importante para mantenerlo y poderlo crecer de forma ordenada es diversificación. Y la diversificación, como tú has comentado antes, es la regla de oro, ¿no? ¿Qué es lo que te supone? Que cuando haya una serie de activos que tengan un riesgo mayor, que puedan caer, otra parte de la cartera o de tu patrimonio se va a proteger y va a subir al mismo tiempo. Eso es lo que ha pasado tradicionalmente. El año pasado, 2022, fue un año totalmente atípico, donde cayeron al mismo tiempo tanto los instrumentos de renta fija como los instrumentos de bolsa o las acciones bursátiles. Ya esta situación está dando la vuelta y realmente está normalizándose el panorama económico y la forma de invertir. Diversificación es clave para poder realmente proteger y crecer. La diversificación viene después un poco más en un momento de mantenimiento, es así, ¿no? O sea que hay un momento que también, si estamos empezando con la inversión, hay que, en fin, dejar eso un poquito de lado, o no, nunca. ¿Cuál es un poco la regla Bueno, ahí? yo creo que son las dos cosas. Por un lado, realmente para poder invertir tienes que haber creado algo. Tienes que tener un Claro. cierto patrimonio para poderlo invertir. Y la única forma de crearlo es por medio de una empresa, por medio de una situación laboral muy positiva y que puedas crear un exceso de liquidez o de fondos que puedas realmente colocar en otras cosas. Una vez que ya lo tienes y has creado, lo importante es que no lo pierdas. Y para no perderlo tienes que tener una diversificación en distintos tipos de activos, distintos mercados, distintas oportunidades, posiblemente distintas monedas, y que te puedan ayudar a que te protejan cuando unos suban, otras te pueden subir más o menos y los otros se pueden caer, pero que positivamente y netamente te vaya creciendo en el tiempo. ¿Cuáles son, por ejemplo, la diversificación más básica por activos, por tipos de productos? Bueno, lo más tradicional y lo más básico normalmente ha sido entre acciones y bonos, entre instrumentos de renta fija e instrumentos de lo que se llama renta variable o lo que son las acciones bursátiles. Estamos en un momento totalmente atípico porque después de prácticamente 10 años de tipos de interés nulos en todos los mercados financieros, ya realmente te está pagando el poder estar en una situación muchísimo más conservadora. Hoy los tipos de interés están más altos, como hemos vivido después de 11 subidas o 12 subidas por parte de la Reserva Federal y de los bancos centrales europeos. Entonces, ante esa situación, el poder estar esperando, poder estar invirtiendo en una forma mucho más conservadora, mucho más segura, realmente te puede ya estar pagando y puedes tener retornos muy por encima del 5% sin asumir prácticamente riesgo, cosa que hace un año era totalmente imposible. Por primera vez en mucho tiempo, los mercados desarrollados y los mercados más importantes del mundo ofrecen una renta fija bastante atractiva en el rendimiento con menos riesgo. ¿Es así, no, Santiago? Así es, estamos con unas tasas de interés que no habíamos visto en los últimos 10 años, por lo menos, y eso implica que el inversionista, tanto el más sofisticado como el más pequeño, puede realmente colocar su dinero en unas tasas de rendimiento muy aceptables por encima del nivel que se espera de inflación, con lo cual el rendimiento va a ser un retorno real frente a lo que hemos vivido en el pasado. Muy interesante. ¿Qué sensación tenéis en relación con la actuación de la Reserva Federal? Tenemos todavía mucho por delante, hemos llegado ya más o menos al tope de ese 5,5 de... ¿Dónde estamos? ¿Dónde creéis vosotros que está este proceso de subida de tipos de interés para intentar moderar, bajar la inflación? Yo creo que estamos al final. No sé si quedará un poquito más, pero prácticamente el riesgo de que llegue a haber muchas más subidas está totalmente limitado y en cambio empezamos a ver una situación en la que posiblemente veamos tipos de interés altos por un periodo mucho más largo. Creo que hay una diferencia de opinión entre los distintos analistas financieros. Algunos estaban pronosticando una recesión a final de este año, principios del año próximo, que hoy en día se ve muchísimo más liviana, incluso que puede ser prácticamente nula. Eso tiene implicaciones importantes porque si la inflación sigue alta
aunque esté mucho más controlada y mucho más moderada, las tasas de interés posiblemente estén altas durante un periodo mayor de tiempo, y ese descuento que estaban haciendo los analistas sobre la bolsa, que tendría que bajar en caso de entrar en recesión, que tendría que subir, perdón, en caso de entrar en recesión, se ve más limitado. Yo creo que los mercados financieros han ido bastante por delante, han sido excesivamente optimistas y posiblemente deberíamos ser un poco más prudentes en los próximos meses. ¿Esa prudencia en qué se debería traducir? Bueno, depende también en la situación de cada persona o de cada grupo familiar. Claro, Si realmente claro. tienen una sobreexposición o han estado realmente en el mercado de bolsa y han estado con subidas importantes este año, recordemos que hay algunos de los sectores que han subido un 40% en lo que va de año y otros, los más tradicionales, 20-25%. Entonces, al final hay unas ganancias en aquellos que hayan entrado en los últimos meses que son muy, muy altas y sería conveniente o sería prudente tomar beneficios. Por supuesto, el que estuvo invertido el año 2022, pues posiblemente todavía esté con pérdidas. Lo que pasa es que siempre que se invierte hay que tener dos cosas, como decías antes. Por un lado, diversificación y por otro lado, una visión a medio y largo plazo. Pues realmente invertir a corto plazo no es tanto invertir, es mucho más especular. Y hay que diferenciarlo claramente entre qué es lo que se quiere decir, proteger y crecer o realmente estar en una timba, en un casino.